Este video no trata de Harry Styles, ni del queerbaiting, ni de los efectos de la posmodernidad capitalista en las industrias culturales, ni del fin de las políticas identitarias. Pero como dijo un famoso pelado sobre un famoso peludo, el conocimiento es una chispa provocada por el roce de dos espadas. ¿Acaso ellas están compuestas de hierro? No, pero sin el choque de esas armas no hubiera sido posible. Así que es todo eso y nada en simultáneo. He aquí con ustedes el punto justo donde se cruzan las estrellas del siglo XXI y los consumidores LGBT, para preguntarse, ¿qué le pedimos a las celebridades? Con Lara. El queerbaiting es una técnica utilizada en una amplia gama de productos culturales, como libros, videojuegos, películas o series de ficción, con la intención de atraer al público queer sin provocar rechazo de la audiencia conservadora. Sus manifestaciones principales suelen ser una implícita relación LGTB y o la asunción de una identidad queer que no se vuelve explícita, dejando intacta la presunción de heterosexualidad de los involucrados. En un contexto donde la oferta de representación positiva y no estereotipada de la comunidad LGTB se percibe como casi nula, el queerbaiting se aprovecha de un público marginado que está dispuesto a consumir cualquier bien con la esperanza de verse reflejado. Pero con una simple definición no alcanza. Si tenemos como supuesto que una obra siempre está abierta a múltiples interpretaciones, para comprender el queerbaiting es necesario explorar otros conceptos, como lo son la textualidad, la subtextualidad, la intertextualidad y la paratextualidad. La textualidad puede resumirse como lo explícito, lo afirmado de manera literal en la obra, mientras que la subtextualidad es lo implícito, lo que está por debajo de lo abiertamente expreso. Los análisis queer suelen valerse de la subtextualidad para encontrar nuevos significados en piezas que son tomadas canónicamente como heterosexuales. Un ejemplo ilustrativo son las interpretaciones LGBT del clásico country Jolene de Dolly Parton, como lo es el paper Now You Are the Only One for Me, Jolene, Queer Reading and Forging Community in Country Music. Jolene ha sido interpretada como una típica canción del subgénero de infidelidad o la otra mujer dentro del country. La misma ha sido descrita por académicos y por Parton como una canción sobre inseguridad, pero hay más que eso. La forma casi rapsódica que posee de hacer oda a la belleza y deseabilidad de otra mujer no tiene un tono violento, sino que parece detallar su belleza y encantos desde los ojos de un amante. Las lúcidas y dulces descripciones de Parton, junto con la fijación por su hermosura, demuestran los sentimientos de inseguridad de la protagonista, pero también abren la posibilidad a la lectura de la canción como una expresión homoerótica. Sin embargo, es imposible arribar a esa conclusión sin valerse de otros dos elementos. La intertextualidad es una herramienta que le permite a los consumidores tomar prestados de los textos del mismo tipo, y la paratextualidad es otra que toma los elementos que acompañan al texto para asegurar su presencia en el mundo, su recepción y su consumo. Ambos conceptos sirven para complementar, ampliar o hasta volver antiguo el contenido y experiencia de la obra original. Puede tomarse como distintos cristales que se van agregando sobre el marco de los anteojos del espectador, que permiten percibir o encontrar nuevos mensajes en el texto original, como lo hace el canal Art Deco decodificando mensajes escondidos detrás de pinturas famosas, o lo que hace cada pobre cristiano que cae en las garras de Neon Genesis Evangelion, dándole de comer a Hideki Anno hasta el día de hoy. El punto es que la comunidad LGBT tiene sus propios lentes que le permiten encontrar contenido queer invisible a los ojos no entrenados, y su propio lenguaje, solo entendible para quienes lo hablan. La narrativa queer tiene una historia y capacidad analítica mucho más rica en lo implícito que en lo explícito, ya que se destaca por su capacidad de ver más allá de la superficie y lo aparente. La historia de la criminalización y patologización de cualquier desviación de la heteronorma ha llevado a la creación de lenguajes y códigos propios de la comunidad LGBT, listos para ser leídos por aquellos que buscan evitar la brutalidad, la violencia y el ostracismo. Bajo esta presión, los miembros de la comunidad han desarrollado un radar para encontrarse no solo en espacios físicos, sino en libros, películas, canciones y cualquier otro espacio donde se los haya invisibilizado. Las lecturas queer suelen alejarse de las interpretaciones mainstream porque el punto default de arranque es la heterosexualidad, toda obra y todo personaje hetero hasta que se diga explícitamente lo contrario. Con todo esto en cuenta, puede afirmarse que el elemento crucial no es la falta de canonicidad. Es posible que haya contenido explícitamente queer en la obra,
sino qué tan satisfactoriamente se manifiesta lo queer en el texto canónico, en relación con las expectativas del espectador, expectativas que surgen de la lectura de múltiples textos y paratextos. El queerbaiting puede entenderse como la captación y uso de ese lenguaje por parte de corporaciones que sostienen el sistema heteronormativo con el fin de captar la atención y dinero de un grupo social al que buscan mantener sometido. Es reconocer que la comunidad es un mercado con gran disposición a comprar, pero no tener en cuenta sus complejidades y biografía. Pero vayamos un paso más allá. Alexander Ávila problematiza sobre esta discusión con un modelo que ofrece dos perspectivas generales del queerbaiting, interconectando los conceptos de maneras diferentes. Por un lado, se encuentra la teoría del intercambio. Ella interpreta que el queerbaiting es una estrategia donde una entidad mediática promete, a través de subtexto, el intercambio de un bien, la representación queer, por otro, la atención y dinero de la audiencia queer. En pocas palabras, es un trueque donde se permuta volver el subtexto texto a cambio de una audiencia. Sin embargo, esto implicaría devaluar la subtextualidad y considerarla menos que la textualidad, o aún peor, borrar lo gay de toda obra que no sea explícita, invisibilizando gran parte de la historia LGBT en el mundo de la cultura, arte y entretenimiento. Ello significaría que la subtextualidad no es una representación queer, y que la representación queer debe parecerse lo más posible a la representación heterosexual. A su vez, esta teoría reproduce la idea de que hay un binarismo donde lo homosexual es una desviación de lo heterosexual, escondiendo que la homo y heterosexualidad son dos términos interdependientes sin división tajante. En definitiva, implicaría marcar una línea contundente entre lo que es heterosexual y lo que es queer, cimentando las normas estrictas de las divisiones sexuales que las lecturas queer buscan subvertir. Por otro lado, hallamos a la teoría discursiva, que marca el queerbaiting como un discurso cinemático instrumentalizado sobre los medios de comunicación queer, que disloca significantes culturales queer institucionalizados y establecidos de la historia, teniendo un efecto alienante entre audiencias queer y medios. En criollo, es una herramienta mediática que intencionalmente le quita el significado a los símbolos LGBT presentes en los bienes culturales, creando brechas entre la audiencia y la obra. Esto no significa definir estrictamente los términos heterosexual y queer, sino que busca entender que hay una construcción, tensiones y distensiones constantes, y que el problema no radica en la canonización del contenido LGBT, sino en la alienación de cientos códigos de la comunidad y la historia que le da significado. En resumen, y esto no lo dice Ávila, sino que lo sostengo yo, podemos afirmar que la teoría del intercambio es la teoría capitalista del queerbaiting, signada por el canje, el dinero y un mantenimiento de las estructuras reinantes, mientras que la teoría discursiva es la teoría extracapitalista del queerbaiting, que propone que esta disonancia entre el público queer y las obras de arte se da en un contexto capitalista, pero pone en juego muchos elementos que le exceden y le da un tono más disruptivo que conformista. Bajo estas presunciones, parecería que la primera perspectiva del modelo propuesto no es muy útil. En ese planteo, tenemos a dos actores en juego: las compañías pertenecientes a las industrias culturales y la comunidad LGBT, donde las primeras actúan de manera maliciosa contra la segunda. Bajo este análisis, el queerbaiting no puede ser ejercido por sujetos individuales. Esta es una conversación que ha aflorado recientemente en las redes sociales, especialmente luego de que la estrella de Heartstopper, Kit Connor, sufriera bullying online severo, al punto de tener que hacer pública su bisexualidad para poder detenerlo. En definitiva, las marcas pueden hacer queerbaiting, los bienes culturales pueden ser queerbaiteros, pero no las personas. Ese es el caso de la visión de Alexander Ávila, que deja la teoría del intercambio del queerbaiting de lado muy rápidamente. Pero mi propuesta es hacer una interpretación discursiva de la teoría del intercambio. Si solo los objetos, en el sentido coloquial y académico del término, les cabe la categoría de queerbaiting, ¿qué pasa cuando los sujetos se vuelven objeto? ¿Qué sucede cuando Harry Styles no es solo una persona? Las últimas décadas del milenio pasado se vieron marcadas por la tendencia de los consumidores a otorgarle personalidades humanas a las marcas y por la creciente similitud entre las relaciones consumidor-marca y las relaciones sociales interpersonales. Las investigadoras Deborah Jane McInnes y Valerie S. Folks atribuyeron la progresiva aceleración de este fenómeno a diversos factores. Entre los primordiales se encuentran el rol preponderante que las marcas han tomado en el mercado,
junto con enormes cambios societales, como la tendencia a pasar más tiempo solos y la creciente población envejecida que depende de nuevas tecnologías para sobrevivir. Todo esto creó un caldo de cultivo perfecto para que las marcas ofrecieran nuevas formas de conexión social. Una de las formas en que se manifestó esta humanización de las marcas fue en el boom de los embajadores de marca, donde personalidades de diversos espacios se volvían la cara visible de estos. Más que meros modelos, las celebridades personificaban a la marca, haciéndola carne. Esta traspolación es posible debido a que las figuras del espectáculo son asignadas con diferentes personas, entendidas como personalidades con cualidades distintivas con las que se presenta el sujeto en público, que pueden ser distintas a las de su personalidad privada. Por ejemplo, durante esta época nacieron los ángeles de Victoria's Secret, mujeres esculturales que eran bellas, sexys, coquetas y divertidas, características que se asociaban a la marca. Entonces, en este baile hay 3 bailarines que deben bailar en perfecta coordinación para que la performance sea un éxito: el sujeto, la persona privada, la persona pública y la marca. Si alguna trastabilla o pisa la otra, el show se arruina. Analicemos los posibles escenarios. Susana Jiménez se presenta como una mujer glamorosa. No hay pruebas de que en su vida privada no lo sea, y Silvana es una marca que se asocia con preocuparse por la apariencia y verse propia. Brad Pitt se presenta como un tipo que es lindo sin esforzarse por ello. Sus entrevistas hablan de cómo no se preocupa particularmente por el cuidado de su piel. Por lo tanto, su marca de cuidado facial no condice con la percepción que tenemos. Marilyn Monroe tenía una gran pasión por hacer películas, y para poder ponerla en marcha fundó Marilyn Monroe Productions durante los años 50. Sin embargo, la compañía solo pudo realizar 2 films, puesto que casi no había precedentes de una actriz, especialmente una rubia tonta, aventurándose en una empresa de ese estilo. En el 2008, la artista coreana Lee Hyori se ganó el título de Hada de la Nación durante su participación en un popular programa de reality. 2 años más tarde, fue nombrada portavoz oficial del gobierno coreano para promocionar el consumo de carne vacuna. Sin embargo, causó gran polémica entre la población por defender el vegetarianismo durante una entrevista. A partir de ese año, dejó de promocionar alimentos con carne. Sin embargo, la irrupción de las redes sociales y otros medios digitales cambiaron las relaciones preestablecidas, creando un nuevo tipo de dinámica, uno donde los humanos se comodifican. Una nueva figura ha surgido, la de los influencers. Ellos son patrocinadores externos que cambian las actitudes de la audiencia a través de su actividad en redes sociales, abriendo un canal por el cual las marcas se conectan de manera directa, orgánica y diaria con los consumidores. Ellos logran proyectar pasión creando contenido que mezcla información de su producto con historias sobre su relación personal con él. Los investigadores Van Drell y Dumitrika, en su artículo de 2020, Selling Brands While Staying Authentic, afirman que su poder financiero y simbólico proviene de ser outsiders cuyo contenido cultural está anclado a sus vidas personales, logrando que su persona esté formada al compartir momentos íntimos y fragmentos de su vida personal. Esto significa una autoconstrucción del sujeto como marca, algo que ha sido teorizado bajo la Human Brand Theory. Ella estudia cómo las personas de los medios pueden transformarse en marcas humanas, donde se definen y presentan como propuestas de valor en un modelo de negocios donde ellos son el producto. A su vez, el fenómeno crea una especie de principio de transitividad llamado transferencia de apego, donde las características asociadas al humano marca pueden asociarse a todos los productos que éste ofrezca para su acogida. En esta transición de marcas como personas a personas como marcas, la persona es el bien, y lo demás son derivados asociados de esta transferencia de apego. A su vez, hay otro salto que involucra el paso de la aspiracionalidad a la proximidad. En esta perspectiva, fuertes relaciones parasociales son formadas debido a que estas personas marca logran cubrir necesidades psicológicas como el deseo de intimidad. Aquí ya no hay simples audiencias, sino un fuerte sentido de comunidad que gira en torno a la persona marca, que une a la celebridad con las no celebridades y a las no celebridades entre sí. Es así que surgen espacios como los fandoms o el reinado de los fans, donde la comunidad no se cree en base a etnicidad, ni cultura, ni lengua, ni ningún otro rasgo identitario,
sino en base a la relación que se tiene con la designada estrella. De este modo, el fenómeno no se circunscribe solo a influencers, sino cualquier neocelebridad. El sujeto, la persona y la marca deben fundirse en una sola entidad cohesiva, que interactúe con una comunidad percibida más que con una simple audiencia. Es por eso que la disonancia entre algunos de estos factores tiene una profundidad y un halo de sentimentalidad muchísimo mayor que en el modelo anterior. En el artículo de Tim Bogue on Queerbaiting, Betrayal and the Quest for Better Representation se expresa de la siguiente manera. Sé que traición es una palabra fuerte, pero no hay ningún otro término que capture el efecto total de lo que los fans sienten como resultado del queerbaiting. Para muchos fans queer, el queerbaiting elimina la confianza que tenían en que los bienes culturales que estaban mirando eran hechos con ellos en mente. Refuerza que para los estudios y algunas celebridades, los fan queer son billeteras de arcoíris caminantes que serán desechadas una vez que se vacíen. Y es aquí que se inserta particularmente el queerbaiting, en el punto donde se cruzan las personas como marcas, la teoría del intercambio y la teoría discursiva. El queerbaiting es una falla del sistema de mercado donde la oferta no satisface la demanda, a la vez que es una deslealtad por parte de un miembro referente que mantiene una comunidad unida. En un mundo donde la comunidad LGBT y su identidad se han vuelto nada más que un producto a comercializar, lo mínimo que puede hacer una persona marca es respetarla. La contestación a la pregunta es algo desagregada. Si lo miramos desde la teoría del intercambio, hay dos respuestas posibles. Harry Edward Styles como sujeto, en cuanto ser humano de esta tierra de 8 billones de seres humanos, no realiza queerbaiting. El queerbaiting es solo posible entre objeto y sujetos queer, no entre sujetos. Harry Styles realiza queerbaiting, en cuanto a empresa que ha sabido monetizar su appeal hacia el público LGBT. Esto no tiene nada que ver con sus atuendos extravagantes ni que no haya querido compartir públicamente su orientación sexual. El objetivo no es policiar las prácticas ajenas ni vigilar y castigar la performance de un sujeto. El punto está en analizar qué se mercantiliza, cómo ha explotado su conexión, cualquiera sea, con la marginada comunidad LGBT y cómo ayuda a mantener un discurso que reproduce desigualdades y violencia. El artista ha colaborado con marcas en campañas para financiar ONGs con temática LGTB. Incluso su propia marca lo hace, pero también ha aportado a la comodificación del movimiento sin participar activamente en él. Por ejemplo, en 2018 produjo como merchandising oficial remeras con la frase «Trata a la gente con amabilidad», en colores arcoíris. La misma fue lanzada durante el mes del orgullo, y todo lo recaudado fue donado a la organización LGTB GLSEN. Aunque con fines nobles en la superficie, este acto se asemeja demasiado al de las compañías que durante el mes del orgullo buscan exprimir cada centavo del consumidor LGBT, mientras que el resto del año cometen prácticas opresivas, quedan en silencio frente a las injusticias o apenas ofrecen migajas. A su vez, el mismo lenguaje inscripto en las remeras suena queerbaiting. Es lo suficientemente vago y poco crítico como para no alienar a nadie, e incluso para quienes no estén inmiscuidos en el tema, puede pasar como parte de una campaña anti-bullying infantil. Desde la teoría de la discursividad, se puede decir que hay momentos en los que Harry Styles tiene grandes disonancias con la comunidad LGBT, más allá de si él pertenece a ella o no. Esto no significa que estos momentos sean sostenidos o que busque efectivamente crear un ambiente hostil. Es sabido que su música y personalidad atraen a personas del colectivo y él parece ser consciente de esto. Por ejemplo, el artista declaró en 2019 que ha agitado la bandera LGBT en varios de sus conciertos para hacer sentir a la gente más cómoda, para que durante su show tenga un momento donde no se sienta sola, sino incluida y vista. No obstante, hay momentos en los que Harry Styles, persona marca, parece estar completamente desconectado del lenguaje LGBT y su historia, aunque busca involucrarse e incluso inscribirse en ella. Tomemos el caso de la película My Policeman, donde el cantante interpreta un policía gay enclosetado en los años 50, que comienza una relación con un hombre a pesar de estar casado.
Esta película se centra en la historia de la criminalización de la comunidad queer por parte del Estado británico, con un guionista especializado en tramas LGTB y cuyo director y demás protagonistas son parte de la comunidad. Y tal parece, a falta de mejor metáfora, una morcilla flotando en una ensalada de frutas. En una declaración pública afirmó que el film no es una historia gay de tipo siendo gay, sino una historia muy humana. Es sobre amor y tiempo perdido para mí. Tantas escenas de sexo gay en el cine son dos tipos haciéndolo, y eso le quita ternura. Hay mucha tela para cortar, pero el crítico de cine Guy Lodge hizo un excelente trabajo con su artículo Harry Styles, Comments on Gay Sex and Sexuality and Frustrating Coy, así que solamente voy a citarle. Esta vieja táctica de volver al asunto gay más conmovedor para una tímida, potencialmente prejuiciosa audiencia mayoritaria, es la misma mentalidad que ha vuelto al amor es amor, el eslogan estándar para atraer aliados hetero a la marcha del orgullo y a causas relacionadas con los derechos queer. Todos aman el amor, ¿no? ¿Por qué no podemos unirnos en ese frente y dejarlo ahí? Styles está usando el lenguaje de la empatía como evasión. Mientras My Policeman sea presentada como un film para todos, la cuestión de por qué él la protagoniza puede ser evadida. Hay un sesgo en sus palabras que es sorprendente viniendo de un profeso aliado LGTB, sin mencionar su aparente falta de conocimiento de representación cinemática queer. ¿Qué películas ha estado viendo para sostener esta audaz afirmación de que dos tipos haciéndolo constituye la mayor parte de las escenas de sexo gay en pantalla? Además, ¿hay algo definitivamente grosero sobre sexo honesto y con confianza entre dos hombres? ¿O es simplemente Styles cayendo inintencionadamente en un viejo discurso de homofobia? Uno que no expresa disconformidad con la homosexualidad siempre y cuando las realidades físicas sean censuradas de la vista. My Policeman aún puede resultar tan tímida y emocionalmente conmovedora, pero que el ícono pop más grande de la generación Z promueva su primer trabajo abiertamente queer en términos tan rancios y puritanamente anticuados es una decepción. Las celebridades son personas, pero sería iluso asumir que solo son eso. También son personas públicas, son marcas y son centros gravitacionales que conectan comunidades probables y no tan probables. La clave de ser una neocelebridad es el intercambio. Cuando las personas son el bien, deben venderse, y vivimos en una economía de la atención, donde todo lo que logre detener nuestros ojos es monetizable. Cada gesto, cada hilo de cabello, cada frase dicha puede convertirse en una gran fuente de dinero. Por esto, cuando se alcanzan los niveles de fama global que tiene Styles, hay cientos, si no miles de personas trabajando detrás de cada aparición pública, de cada campaña, de cada producto que involucre su imagen. Esto rompe con la noción de vida privada, donde el sujeto y la persona podían coexistir siempre y cuando la primera no conociera el espacio público. En la era de las redes sociales, toda tu vida es un producto. Y esta disrupción es muy aprehensible a las lecturas queer. En un mundo construido en base a binarismos, la cuestión de la identidad y atracción sexual se catalogaba como algo que no podía pertenecer al espacio público, que debía ser negado de la vista, que debía permanecer en el hogareño closet. Pero la existencia queer va más allá, no pudiendo contenerse. No hay armario que pueda contener algo tan fluido. Uno no puede tener una personalidad hetero y una persona queer ni viceversa, por el simple hecho de que es imposible definir de manera estricta qué significa ser queer, porque no es un qué, sino es un cómo. Vivimos en tiempos difíciles de interpelar utilizando el concepto de identidad. El aglutinante de muchas comunidades ya no es esta, sino las formas de conectarse con la vida. Los que analizan los mercados a las 5 de la mañana, quienes toman café con especias, quienes comulgan alrededor de una celebridad. Harry Styles es un nexo que une a cientos de personas que no comparten nada más que afectividad hacia él. Pero esto es distinto a los modelos de fama previos, donde los famosos debían ser modelos a seguir. Cuando gana peso el factor de la proximidad por sobre la aspiracionalidad, lo que se demanda es diferente. No es liderazgo, sino respeto por el vínculo compartido. La práctica del queerbaiting se encuentra marcada por una comunidad que pide espacios de liberación y recibe refuerzo de las estructuras que la oprimen, por una confianza que es respondida con traición y por la angustia que conlleva darse cuenta que ese lenguaje compartido era solo una decoración y no una historia conjunta. Harry Styles es solo un estudio de caso que elegí, y no tienen por qué coincidir con mi postura e interpretación. Y si lo hicieran, ¿esto significa que deben eliminar cualquier rastro de su existencia?
quemar pósters, bloquear su nombre de redes sociales, amenazar de muerte al tachero que dejó la radio prendida mientras suena As It Was? La idea de este video no era responder a la pregunta ¿Harry Styles hace queerbaiting?, sino abrir la pregunta ¿qué le pedimos a las celebridades?